Gloria a Dios. Dios es tan bueno y tan fiel que el Señor nos habla de muchas maneras, ¿verdad? El Señor nos puede hablar a través de sueños, de visiones, a través de su palabra escrita, pero también nos puede hablar a través de una palabra rema, ¿verdad? Una palabra hablada. Hace pocos días, el anterior domingo, no estuvimos acá presentes porque estuvimos de viaje mi esposo y yo. Y si bien el motivo del viaje no fue grato porque fuimos a un funeral de una joven de 27 años. Y a veces uno se pregunta y dice, una joven de tan corta edad, con una vida por delante, y a veces uno se hace preguntas, ¿no? Y no solamente en esta oportunidad, sino uno a veces se hace preguntas. Pero yo quiero animarles esta mañana, porque todas las cosas que el Señor permite, dice que nos ayudan para bien para quienes lo amamos. Amén. Todas las cosas tienen propósito. Y una de las cosas que yo podía discernir estando allá, porque para mí fue un viaje de mucha bendición, vi propósito. Y uno se puede preguntar y decir, wow, pero ¿cómo puede haber propósito en una muerte? Pero yo pude discernir propósito. Amén. Pude ver personas acercarse a Dios por la convicción y el amor que tenía esta joven para Cristo. Amén. Pude ver personas hablar de muchos años y reconciliarse y pedirse perdón. Hay cosas que el Señor obra a través de situaciones difíciles que vivimos. Amén. Y todo es para su gloria. Amén. Todo es para su gloria. Realmente fue un tiempo de mucha bendición. Porque hay algo que el Señor me mostró en aquel viaje que hoy yo quiero compartir con la iglesia. Amén. Nosotros a veces, amados, vemos solamente lo que está afuera. A veces nosotros vemos las acciones de las personas y a veces nos creamos un juicio o un concepto de lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Y a veces como iglesia nos olvidamos que cada persona internamente ha pasado tiempos de prueba o tiempos difíciles que han hecho que una persona actúe de una o de otra manera. Amén. Y para mí fue una gran enseñanza estar allí, porque no solamente vi propósito con esa muerte, sino pude compartir con personas y pude hallar una enseñanza del Señor. Amén. Y hoy quiero compartirte esto. Esta enseñanza la titulé Hacer sin dejar de ser. Amén. Hay una multitud de gente, amado, allá afuera, viviendo una vida de dolor, de maltrato, de violencia, de enojo, de falta de identidad. Una vida vacía sin Cristo. Y que poco a poco los está llevando a una muerte espiritual. Y de ahí al infierno. Porque sin Cristo, ese es el destino, ¿verdad? Hay un mundo allá afuera que te está esperando a ti. Me vine tan conmovida de este viaje y en unos días después de regresar de allí tuve un sueño y en este sueño
yo estaba hablando por el Espíritu y yo decía, hay una parte que Dios hace, pero hay otra parte que nos toca hacer a nosotros. Pero en eso surgía esta pregunta y decía, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros hacer? Y desperté con esta pregunta. Y con esta vinieron muchas a mi mente. Porque yo les decía, ¿estaré haciendo la parte que Dios quiere que yo haga? ¿Qué Dios espera de mí? ¿Mi vida estará siendo del agrado del Señor? ¿Qué parte es la que nos toca, amado? Yo me vine de ese viaje y al despertar de ese sueño dije, Señor, ¿qué es lo que tú esperas de tu iglesia? Yo quiero hablarte de esto. Amén. ¿Saben que Mateo 28, 19 y 20 nos habla de algo que Jesús vino y habló a su iglesia y dijo, vayan, háblenles del Evangelio, discipulen. Entonces, yo entendía en este tiempo, porque hoy en esta mañana vamos a analizar y vamos a escudriñar qué es lo que Dios quiere. Amén. ¿Cuál es la parte que me toca? Dios no solamente quiere que nosotros compartamos el Evangelio, Dios quiere que nosotros discipulemos. Amén. No solamente se quedó con ir afuera y decir, sabes, Dios te ama. Ven a Cristo y sé salvo. Sino una de las cosas que el Señor está buscando es que cada uno de nosotros como iglesia podamos discipular. Amén. Podamos guiar. Pero ¿saben qué, amados? Entendí algo. Que nosotros no vamos a poder hacer esta obra si no estamos preparados. Y yo me sentí así. En algún momento yo dije, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Y saben por qué, amado? Porque un herido de corazón no va a poder sanar a otro herido. Porque querrá hacerlo a través de sus heridas o en su propio razonamiento. Y no es a la manera del hombre, sino es a la manera de Dios. Pero una persona que ha sido sanada por el Señor, sí podrá hacerlo. Una persona que fue rescatada, sanada, restaurada, restituida, podrá hacerlo. Y podrá ministrar con la misma misericordia con la que fue ministrada. Amén. Necesitamos prepararnos, amado. Y por eso es que hoy vamos a empezar con esto. Amén. Porque necesitamos discernir, Señor, está aquí la pregunta, Señor, ¿qué parte me toca hacer? Y como iglesia necesitamos empezar a hacer primero qué y después qué. Esta enseñanza es para la iglesia. Amén. Fíjense que la palabra dice en Primera de Pedro, quiero que vayas a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra que nosotros somos linaje escogido. Amén. Somos real sacerdocio. Somos nación santa, dice. Somos pueblo adquirido por Dios. Todo esto somos, amado.
¿sí? Pero ¿para qué? Y la misma palabra dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Amén. Entonces, la iglesia es todas estas cosas que Pedro dice. Y no solo eso, sino que cada uno de nosotros que estamos aquí y somos parte de la iglesia somos hijos. Y eso lo puedes ver en Juan capítulo 1, versículo 12. Amén. Donde dice que aquellos que lo reciben al Señor Jesucristo pasaron de ser criaturas a ser hijos de Dios. Ahora somos hijos. Por eso es que esta enseñanza dice, ¿será suficiente ser? Por eso es que esta enseñanza dice hacer, pero sin dejar de ser. Amén. Primero nacemos de nuevo para poder cumplir la obra del Señor. Amén. Ese es nuestro primer paso. Amén. Somos nación santa, dice la palabra. Sí. Pero tú seguramente te estás preguntando ahorita, porque yo en algún momento me hice estas preguntas. Y te preguntas y dices, pero ¿qué pasa entonces en mi vida? ¿Por qué tengo estos pensamientos pecaminosos? ¿Por qué? Tal vez uno dirá, ¿por qué cargo con este vicio? ¿Por qué todavía siento odio? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué todavía siento una baja estima? ¿Por qué todavía no puedo andar como Dios quiere que yo ande? Si la palabra en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas, dice, todas son hechas nuevas. Amén. Pero yo sé que tú te has hecho esta pregunta. Porque uno dice, wow, ¿por qué me vienen esos pensamientos? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento rabia? ¿Por qué? Sí. Yo quiero hablarte esta mañana el espíritu de la palabra, amén. Necesitamos entender, amado, que tú y yo somos seres tripartitos. Y eso quiere decir que somos un espíritu, que tenemos un alma y que habitamos en este cuerpo. Amén. Fíjense que dice 1 Tesalonicenses 5:23. La palabra dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado, dice, irreprensible. Cuando yo leía y mientras hacía esta enseñanza me preguntaba, Señor, tu palabra dice que todas las cosas son hechas nuevas, pero mira cómo yo estoy caminando. Me cuestan estas cosas. Mas sin embargo el Señor va a venir a recoger a una iglesia irreprensible, dice la palabra, en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, vamos a entender qué significa la palabra irreprensible. Irreprensible viene del griego ameptos, que significa sin mancha, libre de culpa, dice, impecable, inocente, intachable. Amén. ¿Será que algunos de nosotros que estamos presentes manifestamos esto?
Saben, yo me analizaba y decía, wow, Señor, me falta. Yo veía gente que necesita de Cristo, que hay tanta necesidad afuera, pero me he dado cuenta que me falta. Empecemos por acá, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15 dice: Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, dice. Es la misma palabra. Y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero ¿qué nos está queriendo decir Pablo? Porque Pablo no solo está hablando a la iglesia de Filipo, nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Saben qué dice la palabra? Ocupaos, dice, en vuestra salvación. No significa que nosotros somos salvos por obras, amado. Eso la anterior vez, si no me equivoco, el pastor nos hablaba, y muchos lo hemos hablado aquí. Somos salvos por gracia, porque Cristo hizo la obra. Mas, sin embargo, hay una parte que nos toca a nosotros. Porque la palabra dice, ocupaos. ¿Y saben qué significa ocupaos? Significa trabajar hasta llegar al punto final. Eso es lo que significa esta palabra en griego. Trabajar hasta llegar hasta el punto final. Entonces, ahora necesitamos entender cómo vamos a trabajar, ¿sí? Fíjense, Apocalipsis 22. Vámonos a Apocalipsis 22, aquellos que tenemos nuestra espada. Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 10 al 12 dice: Y me dijo, Juan es el que está hablando, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Dice la palabra, el que es santo, santifíquese todavía. Y ese todavía es, conságrese más. Entonces, hay una parte que nos toca a nosotros para hacer, y es la santificación. Porque de nada va a servir, amado, que yo tenga estas buenas intenciones para ir y llamar a todo aquel perdido, si yo no voy a poder cumplir la obra que Dios me ha mandado a hacer. Es como hace rato les decía, los corazones heridos, los corazones que todavía están en tropiezo, van a querer hacerlo a su manera, y no es a nuestra manera, amado, es a la manera de Dios. Y para eso nosotros como iglesia tenemos que seguir. No podemos quedarnos estancados. Amén. Necesitamos crecer. Amén. Necesitamos crecer.
Vayamos aclarando entonces. Nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo, necesitamos santificarnos cada día más por nosotros, amén, y para poder ser efectivos en la obra del Señor. Y para ello vamos a analizar qué parte de nosotros es la que el Señor Jesucristo habla cuando nos dice primero lo de adentro, dice. El Señor Jesucristo habló y dijo, primero lo de adentro, después lo de afuera. ¿Sí? Primero lo de adentro. Y vamos a leerlo, Mateo, quiero que nos vayamos a Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 26. Fíjense lo que Jesucristo decía. Fariseo ciego, le está hablando a los fariseos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces, si la parte que me toca a mí como iglesia es santificarme más, Jesucristo nos habla y nos dice lo de adentro primero. Lo de adentro. Amén. Entonces, vamos a definir y vamos a aclarar qué está aquí adentro. Si el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, entonces vamos a entender que el espíritu está aquí dentro y que es la vida que el Señor nos dio. Y que el alma que está aquí adentro, que son nuestras emociones, nuestro intelecto, amén, nuestros sentimientos, ese es el alma, eso está aquí adentro, ¿verdad? Y el cuerpo es el que todos nosotros podemos ver, amén. Entonces, reconociendo esto, vamos a empezar con lo que Jesús dice, primero lo de adentro. Entonces, como seres espirituales, amados, y porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, dice que nuestro espíritu nace, o sea, nuestro espíritu es liberado de la opresión hecha por el enemigo, ¿sí? Es libre. Y como nuestro espíritu está libre para adorar al Señor, Dios anhela, quiere que nosotros manifestemos el espíritu, el fruto del espíritu. Amén. ¿Y cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, bondad. ¿Sí? Este es el fruto del espíritu. Gálatas capítulo 5 dice, digo pues, versículo 16, Gálatas 5, versículo 16, Pablo está hablando y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. ¿Qué dice Pablo? Por la inspiración del Espíritu Santo dice, andad en el espíritu. No satisfagas tu carne, dice. Y tu carne a veces, ¿qué te está pidiendo? Nuestra carne a veces nos dice, pelea, responde, ¿sí? Odia, defiéndete. Tu carne te está diciendo pleitos, contiendas. Amén. Pero el espíritu, el fruto del espíritu, te está hablando y te está diciendo, ama, perdona. ¿Saben, amado? Hoy vamos a aprender cómo lo podemos hacer. Porque todos nosotros
Hemos pasado por esto, seguimos. Amén. Nuestra carne a veces los jóvenes, por ejemplo, que viven plagados de tentaciones, ¿sí? Están ahí sujetos a ¿qué les guía más? A veces la carne, ¿sí? Los deseos del mundo, de los ojos, de la vanagloria, los pecados que persiguen a los jóvenes, ¿verdad? Mas sin embargo el Señor nos dice andar en el Espíritu. Pero hoy vamos a aprender cómo. Porque uno se podrá preguntar, ¿qué hago, Señor, ahora? Todavía hay esto en mí. Todavía hay baja estima. O todavía necesito perdonar. Amén. Jesucristo nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto, dice, conocerán que son mis discípulos. En esto. El que no tiene amor, dice en 1 Corintios, nada es. En el amor no hay contienda, amado, no hay enojo. Leía un artículo y decía, no hay niñerías espirituales que dividen el cuerpo de Cristo. Cuando somos de Cristo y hay santidad en el Espíritu, no hay un espíritu de división, hay un espíritu de unidad. Porque el amor, amado, piensa primero en los demás y luego en uno. Todo lo soporta, dice la palabra. Todo es paciente, es manso, se humilla, está dispuesto a no trastornar la paz. ¿Saben? Hace poco, cuánta enseñanza tenerlo en casa a nuestro amado pastor. Hace unas semanas, él me compartía y me decía, el Hijo de Dios camina aquí arriba porque somos águilas. Somos águilas. No podemos bajar y caminar según como Satanás quiere que caminemos, satisfaciendo a nuestra carne, peleando, respondiendo, me dijo, le voy a decir. Aquí arriba. ¿Saben? Eso se me quedó. Y me acuerdo cada vez y digo, ay Señor, ayúdame. Porque a veces queremos, y a veces no porque nos lastiman a nosotros, sino porque a veces vemos que hay gente que está lastimando a las personas que tú amas. A veces uno dice, ay, a mí que digan lo que digan, que me hagan lo que me hagan, pero con mi hijo, o con mis papás, o con mi hermano, ahí nuestras uñas, ¿no? Nuestras garritas. Porque nos duele, pero cuánta enseñanza hemos visto en todo este proceso que el pastor ha atravesado. Porque el mundo nos puede difamar, puede mentir, puede hacer muchas cosas. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos vino a dejar? Porque la palabra dice como un cordero enmudeció, dice, y fue llevado. Andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para que yo siga caminando santificándome,
hay una partecita que antecede a la santidad, dice que es caminar en paz con todos. Y eso significa amar, perdonar. Pero vamos a leer el versículo, un poquito más del contexto. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Fíjense, amados, esto es tan importante, dice la palabra. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, estaba hablando de los papás terrenales, como a ellos les parecía. Pero Dios dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, dice. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué necesitamos hacer? No podemos dejar, amados, que esto que te ha lastimado haga raíz. Pero hoy vamos a aprender cómo. Amén. Porque fíjense que es crucial esto, amado, porque el versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y en Deuteronomio habla de la salvación. Amén. De la salvación. Nosotros necesitamos decir a nuestra alma, alma, te sujetas al Espíritu. ¿Saben que David hacía eso? Nosotros podemos ordenar a tu alma, porque el Espíritu que habita dentro de ti es el Espíritu que ha renacido. Tu espíritu puede ordenar a tu alma. Alma, te sujetas a la palabra. Por eso es que Santiago dice, hay poder en tu lengua, amado. Tú puedes ordenar. Amén. Tú puedes hablarte a ti mismo. El humilde, amado, reconoce su condición. Nosotros necesitamos tener la humildad de Cristo para decir, necesito del Señor. Necesito que esta área en mi vida sea restaurada, sea sanada. No podemos negarnos, porque el soberbio cree que todos sus caminos están rectos. Ahí tenemos que comenzar, amado, a ser humildes, a decir, necesito, hay esta área que todavía me falta. Amén. Fe, el fruto del Espíritu, fe. ¿Qué es la fe? La confianza y la seguridad. Cuando hablamos de fe, amado, necesariamente tenemos que hablar de muerte. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra dice que necesitamos morir para que Cristo viva en cada uno de nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
La fe nos habla de una dependencia total en el Señor Jesucristo. Por eso nos llamamos creyentes, amado, porque creemos en ese Jesús todopoderoso. ¿Sí? Pero el que vive buscando su propia voluntad, el que no depende plenamente del Señor, no es un creyente. ¿Saben qué se podría llamar? Un convencido del Evangelio. Solo un convencido que sabe que el Evangelio es la verdad. Pero la nueva criatura tiene la naturaleza de Dios por dentro. Necesitamos morir para que Él viva. Queremos manifestar el fruto del Espíritu, entonces necesitamos morir. Fíjense lo que Jesucristo habla en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 23 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, dice, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén. Necesitamos morir. De esto habla la fe. Mi dependencia total en el Señor Jesucristo. Amén. Pero ahora surge la pregunta, pero ¿cómo yo hago para abundar en el fruto del Espíritu? ¿Cómo hago para que mi alma y mi espíritu sea lleno más del Señor? ¿Cómo hago si Pablo mismo hablaba de esta lucha? Romanos capítulo 7, versículo 21. Habla Pablo y dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Entonces como que no te asombres si a ti te pasa lo mismo. Porque si Pablo tenía esta lucha, sí. Pero saben, nuestro amado Señor Jesucristo y Dios mismo, en su misericordia, nos enseña la manera para que ese fruto abunde en nosotros. Y está en la misma palabra. Vámonos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, está hablando a su iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive en cada uno de nosotros.
porque nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, amén. Somos su iglesia. Pero fíjense, ¿qué te va a ayudar a que ese fruto abunde? Versículo 5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Para que tú puedas pensar, para que algo en tu mente esté. Hace rato yo estaba cantando una canción antes de que comience el culto y Deborita estaba por ahí caminando. Y después de un rato nos volvemos a encontrar y Deborita estaba cantando la canción y me dice, ay, ya se me pegó la canción que tú estabas escuchando. Mente. ¿Cómo vas a empezar a pensar en las cosas del Señor? Si tú estás alimentando más tu mente con cosas del mundo, con las cosas que te trae el mundo. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué habíamos dicho que es ocupar? Trabajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ocuparme de escuchar más palabra, de buscar más al Señor. Y con eso no significa que no mires televisión más, bota, regala tu televisión, no. Busca cosas que edifiquen tu vida. Amén. Busca más de Dios. Es como en algún momento hablaba y decía, no es que tú digas, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, No, el punto es que tú te acerques más a Dios, busques más su presencia, busques más su palabra, busques más su comunión. Y tú vas a ver que poco a poco esas cosas se van a ir alineando. Amén. Se van a ir alineando. Alma. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra alma, nuestros anhelos, emociones, sentimientos, intelecto, pueda santificarse más? De la misma manera, amados, ¿sí? Buscar mayor santidad en nuestra alma. ¿Saben qué David decía? David decía, mi alma tiene sed de ti. David decía, como siervo busca las aguas, así clama mi alma por ti, oh Señor. La palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que buscan la salvación. Estos anhelos, amado, estos deseos de nuestra alma, no son deseos del mundo, son anhelos espirituales. Amén. Esos anhelos Dios desea que nosotros tengamos. Por eso es que necesitamos llenar nuestra mente de pensamientos agradables al Señor. Buscar más de Dios. Amén. No es por lo que tú dejas de hacer, es por cuánto tú lo buscas a Él. Amén. Mientras más tú busques al Señor, todas estas cosas que en algún momento eran como los anhelos, los deseos de tu vida, como cuando uno estaba en el mundo, ¿no? O sea, ese deseo de, hay más fiesta, pachanga, jolgorio, o sea, buscas más eso, o sea, cuanto estás más en esas cosas, tus emociones, tus sentimientos va a ir buscando más. Me quiero distraer, No, amado, mientras más buscas de Dios, tú solito te vas a dar cuenta que no es por cuanto tú digas, yo no voy a hacer, sino que el Señor se va a encargar, te va a guiar,
va a hacer de que esos anhelos que tú tenías vayan menguando. Como Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Va a llegar un momento que nada de eso ya te va a mover. Yo, como hace tiempo les decía, era una bailarina de primera. Sí, me encantaba bailar. No bebía, no tomaba cuando estaba en el mundo, ¿no? Pero sí bailar. Todas las fiestas, aún discotecas y todo. Porque sin Cristo es todo pachanga, ¿verdad? Pero a medida que fui conociendo al Señor, cada vez más, porque no fue así, amado. Por eso es que el Señor dice, santifíquense más. Tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Primero lo de adentro. Entonces, mientras más buscaba a Dios, todo eso, llegó un momento y decía, wow, no tengo ni agrado. Es como cuando con Santiago hace un tiempo estábamos en un lugar comprando en un mercado grande, pero arriba había una discoteca. Estaban bailando y la gente y el ruido. Ya te sientes, ya nos sentíamos como pez fuera del agua. O sea, queríamos salir, terminamos de comer rápido, vámonos. Porque esto es lo que pasa cuando tú buscas más de Dios. No es porque yo haya dicho, no, no mires, no bailes, no te muevas, no hagas. No, es cuanto más buscamos del Señor. Amén. Más. Efesios capítulo 5, dice la palabra. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre, dice, entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo leía esto, amado, yo decía, wow, Señor, cuánto me falta. Nosotros estaremos caminando, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales. La iglesia primitiva, amado. Esa es nuestra enseñanza. Dios quiere que cada día nos santifiquemos más. Y la única manera es llenando nuestra mente de su palabra, de su comunión. Amén. Pero ya que nuestra alma y nuestro espíritu se va santificando, es como Jesucristo dijo, primero lo de adentro. Amén.
es necesario que podamos entender lo que Jesús decía. Primero lo de adentro y luego lo de afuera. Porque si pretendemos empezar por santificarnos primero por afuera, seremos simplemente uno más de los fariseos. Convencidos pero no creyentes. Obedezco, pero por dentro estoy en desacuerdo, porque no entendí el principio espiritual. Obediencia sin convicción es desobediencia. Es como cuando yo les platicaba, cuando yo era consejera en el colegio cristiano allá en Bolivia, y el director ordenaba que se pongan de pie los estudiantes y habían jóvenes rebeldes que no querían hacer caso. Pero el director hablaba y les decía, tienen que ponerse de pie porque es un acto que tienen que estar de pie. Los jóvenes se ponían de pie, pero aquí dentro, su corazón estaban sentados porque obedecían, pero tu actitud. Por eso es que la palabra dice, Dios mira el corazón. ¿Cuál es tu actitud? Entonces, por eso Jesucristo dice, primero lo de adentro. Amén. Y después lo de afuera. Vamos a terminar de leer ese pasaje que Jesús hablaba. Mateo 23, versículo 26 dice, Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Por dentro primero, amados. Queremos discipular, queremos enseñar. Seamos santificados y transformados por dentro. Amén. Pero ahora pasemos, ¿cómo puedo santificarme yo por fuera? Hablemos del cuerpo. Entiendo que si primero trabajamos en lo de adentro, a caminar bajo los principios espirituales que Dios nos dio, podremos vivir también irreprensibles por fuera. Porque entendimos y abrazamos el mandato de Dios, que es amar a los demás como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Los jueves hemos estado teniendo enseñanzas gloriosas de este tema. Hemos estado abarcando Primera de Pedro, el atavío de la mujer. Amén. Tanto Pablo como Pedro hablaban de esto. Y vamos a leer Primera de Timoteo 2, 9, 10. Pablo está hablando y dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Pedro 3, 4. Pedro está hablando y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Tanto Pablo como Pedro estaban hablando, ¿qué? Por el mismo espíritu. Amén. Ahora yo me pregunto, ¿será que una mujer cristiana que busca la santificación debe lucir
como una persona del mundo, considerando que estamos en este mundo. Y la palabra es no, la respuesta es no. Porque la misma palabra nos dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén, no somos. Y por eso a veces nuestro atavío, nuestra ropa, es diferente, ¿sí? Porque viene del cielo. Y si tú vistes para el Señor, para agradarlo a Él, no te sientas mal si en algún momento la gente te va a mirar como rara, como wow, qué rara esta muchacha, ¿no? Porque no somos de aquí. Es como cuando nosotros vemos a un, qué sé yo, a un japonés o a uno del oriente o a alguien que viene con su traje típico aquí, tú te vas a dar cuenta que él no es de aquí, que es de otro país, ¿verdad? Por su ropa. Es lo mismo. Sí. Pero necesitamos entender que no es conforme a nuestra cultura o conforme a nuestras costumbres. ¿Saben por qué? Yo he escuchado a personas de decir, pero es la cultura de mi país. Pero es por la costumbre que hay en mi país, que yo he visto así, WhatsApp. No es conforme a nuestra cultura, amados. Todo es hecho nuevo conforme al reino de los cielos. Y eso está escrito aquí en su palabra. Amén. Necesitamos volver a la palabra y no dejarnos guiar por filosofías o razonamientos vanos, como ese razonamiento que dice, si hacemos esto o aquello, más personas se van a convertir a Cristo. O a veces decimos, si omitimos esto y vestimos como lo que el mundo viste, se acercarán más a ti y podrás compartir de Cristo. Amados, esta obra no es de inteligencia humana, esta obra es del Espíritu Santo, amén. Es la obra del Señor. Nosotros solamente necesitamos ser obedientes a su palabra. Dios nos habla de cómo el varón y la mujer debe vestir. Amén. Debemos ser por fuera una carta abierta, donde el que nos vea sepa que somos de arriba, que no somos de abajo. Pero recuerde, primero de adentro. Porque ¿de qué sirve que lo vean con la moda de arriba, pero con las actitudes del mundo? Odiando, mintiendo, murmurando. No hay nada más inteligente que vivir en la voluntad perfecta de Dios. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Habrá cosas que tal vez usted y yo las hicimos fuera de la voluntad del Señor. Y el Señor lo permitió. Pero esa se llama voluntad permisiva de Dios, que no es nada más que desobediencia que va a acarrear consecuencias. Sí. Dios desea que nosotros vivamos en la perfecta voluntad de Dios para evitarnos. En una de las clases hablábamos, Dios nos muestra su perfecta voluntad en la palabra para evitarte sufrimientos, para evitarte. Amén. Nuestra oración debe ser, ponme en el centro de tu voluntad, Señor, aunque no me guste,
porque tú sabes, yo no. Tú sí sabes, Señor. Amén. Esa es la oración del que verdaderamente se ha convertido de todo corazón. No cambies la perfecta voluntad de Dios por su voluntad permisiva. Amén. Fíjense, cuando yo buscaba el significado de modestia, la Biblia habla acerca de la modestia en el sentido de que la mujer no debe vestirse de una forma tal que dispare los deseos y la lujuria del hombre y sea piedra de tropiezo al incitarlo al pecado. Esa es modestia. No estamos hablando de una determinada ropa. Estamos hablando de que tu ropa no incite al otro que te mire a pecar. Porque si no, ¿de qué amor a tu prójimo estamos hablando? La modestia es una actitud del corazón. Amén. Una actitud de corazón. La modestia, amado, no es un asunto principal del guardarropa o de tu closet o de tu armario, sino que es un problema del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las maldades, las sensualidades e insensatez, eso dice Marcos capítulo 7. Y eso es lo que contamina al hombre, dice. El tipo de ropa que usamos, más que cubrir nuestro cuerpo, más que estar a una moda determinada o protegernos del clima, debe revelar nuestro corazón. Amén. Entonces, amado, la modestia no consiste en cambiar lo externo, la forma de comportarse o vestirse, olvidando que el problema está en el corazón. Porque es más fácil cambiar de vestido, es lo que hace rato decía. Puedo obedecer, me voy a poner algo que me cubra hasta el piso, aquí, pero aquí. ¿Cómo está mi interior? La modestia tiene que empezar por aquí adentro. ¿Qué hay en mi corazón? Amén. ¿Qué hay? La modestia es lo contrario al exhibicionismo. El modesto no busca llamar la atención de la gente de forma sensual, indecente o escandalosa, sino que desea mostrar a Cristo en su vida. La Biblia dice que un corazón alegre hermosea el rostro. Entonces vivamos buscando del Señor. Que su gozo en nosotros sea lo que hermosea nuestra vida. Amén. Entonces ahora mientras hacía esta enseñanza, viene esta pregunta. Entonces, ¿qué pasa si alguien se presenta a la iglesia con la piel expuesta hasta cierto punto? O si se presenta con tatuajes, piercings, aretes en todo lado, maquillaje salvaje, o tal vez están debajo o están sobrevestidos en comparación con el resto de la iglesia. ¿Qué creen que haría Jesucristo? ¿Saben qué haría Jesús? Tomaría asiento justo al lado de él y los abrazaría, como nosotros lo haríamos. Porque el punto es caminar en obediencia al principio de amar al prójimo, entendiendo primero qué es lo de adentro. Y más si esa persona es nueva, o es un niño, o es un bebé espiritual. Amén. Pero es necesario, amado,
que a medida que aprendemos su palabra y llegamos a conocer más de Cristo, vamos creciendo y santificándonos cada día más. Nosotros, ¿cuántos años estamos en Cristo? Porque de lo contrario, si conocemos la palabra y no la hacemos, es rebelión. Y ese sí es un terreno peligroso, porque es un principio diabólico, la rebelión. Amén. La diferencia entre presencia y principio radica en nuestras prioridades. La fuerza y la salud son prioridades importantes, pero Cristo es lo primero. La moda es divertida, pero Cristo es lo primero. Se siente bien recibir cumplidos y sentirse aceptado, pero Cristo es lo primero. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2, ya vamos concluyendo, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformaos, ocúpate de eso, trabaja en eso. Mas, sin embargo, no nos olvidemos esta parte del cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos cuidarlo como tal. Y para eso tendremos que cuidar también nuestra salud. Porque no solamente podemos hablar de nuestra vestimenta, sino de nuestra salud. Hacer ejercicio, deporte, mantenerlo saludable, comer saludable. Y sobre todo no maltratarlo con vicios o modas de este mundo que involucran daño a nuestro propio cuerpo. Amén. Y para terminar, yo quiero compartirles un audio que mi hermano allá en Bolivia, que Dios tan bueno ha estado trabajando en él, en su familia, en su corazón, porque él tiene un llamado pastoral. Y yo le pregunté, porque es un audio que él le mandó a mi hermana mayor. Y yo le pregunté, yo le dije: mira, esto viene del Señor. ¿Me permites compartirlo en la iglesia? Y él me dijo: si es para la edificación y para la gloria del Señor, está bien, porque estamos para servir. Yo lo escribí y lo voy a leer. No lo voy a hacer personal, como para una persona, sino lo voy a hacer como para la iglesia, porque esto viene del Espíritu. Amén. Dice: Dios nos ha dado muchas cosas para administrar: salud, tiempo, trabajo, dinero, familia, etc. Y dentro de ellas está el cuerpo humano. Debemos mirarnos al espejo y decirnos que valemos la sangre de Cristo. Él decía: mientras hacía los devocionales con mis niñas, leíamos que la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarnos a nosotros mismos no solo significa que nos arreglemos bonito, nuestra carita, nuestro pelo, nuestras uñas, etc. No significa volvernos vanidosos. Amarnos significa que cuidemos nuestra mente, nuestra alma,
nuestra salud. Y solo así podremos amar verdaderamente a nuestro prójimo como Cristo nos amó, que se entregó por amor a nosotros. Amarnos significa que Cristo nos dio la vida y la tenemos que vivir administrándola de la mejor manera, en todo sentido, como los hijos del Rey que somos, que se cuida por dentro y por fuera. Fuimos creados con propósito grande y eterno, y a medida que lo vamos conociendo más y más, nos vamos dando cuenta que ese propósito existe y que nada nos puede sacar de ese propósito si estamos alineados con su voluntad, enfocados en agradarlo. Hay cosas triviales que no es bueno invertir tiempo ni energía en eso. Las cosas eternas son las que nos van a hacer vivir en libertad, en gozo, aún en el tiempo de prueba. Su propósito prevalece sobre todo en nosotros. Necesitamos decirle a Dios: Señor, yo no me quiero ir sin cumplir el propósito por el cual tú me creaste. Y cuando nos enfocamos en cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, todo lo demás no tiene sentido. Y nada es más grande de lo que Dios pueda hacer. Solo necesitamos creer, porque sin fe no le podemos agradar. Y la fe tiene que ser puesta a prueba. Si te has enamorado de un hombre o de una mujer, ahora es tiempo de que te enamores de Dios. Porque Él no es hombre para mentir o fallarnos. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Si lo buscamos primero a Él, todo lo demás se irá ordenando. Necesitamos decidir por lo eterno. Esta debe ser nuestra oración todos los días. Yo quiero cumplir para lo que tú me has creado. No quiero llegar un día a tu presencia y escucharte decir: esto debiste hacer, y no lo hice por muchas razones. Todos hemos tomado malas decisiones en algún momento, y las circunstancias de la vida nos han llevado a tener dolor y heridas, y que nuestra misma vida ha sido una prueba. Pero debes saber que hay un propósito mayor, y el enemigo lo sabe, y trata de nublar todo para que no creas y para tirarte al piso, porque Él sabe que hay algo grande en ti y a través de ti. Dios puede usar todo eso para bendición si tenemos la actitud correcta. Necesitamos acercarnos más a Él. Ahí es donde hay mayor paz, victoria y libertad. Nada nos puede dar esa paz más que Él, Jesucristo, si lo buscamos de todo corazón. Amén. Palabra del Señor. Amén. Busquemos más de Él. Entonces, amado, estaremos capacitados para cumplir esto. Isaías 61:1. Predicar buenas nuevas, vendar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, dar a los presos apertura de cárcel, consolar a los enlutados. Amén. Entonces podremos reedificar las ruinas. Amén. Levantar los asolamientos, restaurar vidas. Amén. Esto es lo que el Señor quiere. Empecemos por la casa, amados. Amén. Para que se cumpla esta palabra. En el nombre de Jesucristo vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque esta mañana tú has edificado, Señor, a tu iglesia. Simplemente hoy queremos decirte, Señor, queremos
ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Queremos ser hacedores, Señor. Padre, somos tus hijos, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Somos, Padre Santo, hemos sido libertados por ti, Señor, para anunciar, Señor, tus virtudes, para anunciar, Señor, lo que tú has hecho, Señor, por amor a nosotros. Darnos la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cumplir, Señor, el propósito por el cual tú nos creaste, Señor. Que cada día podamos decirte, Señor, Señor, aquí estoy. Si hay algo, Señor, que te ofende, si hay algo que tú quieres, Padre, transformar en mi vida, aquí estoy, Señor. Padre, ayúdanos a tener esos corazones humildes, Señor, a buscar cada día más de ti, Señor, a buscar de ti, Padre Santo, porque tú eres el médico de médicos, tú eres nuestro pastor, tú eres el que nos restaura, Señor, el que nos levanta, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a que tomemos el tiempo, Señor, para ti. A no desperdiciar el tiempo que tú nos estás dando, Señor. Sabemos que tu venida está pronto. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, Señor, de lo que tú quieres que tu iglesia haga, Señor. Ayúdanos a santificarnos cada día más, Señor, en alma, en espíritu y en cuerpo, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos siga edificando. Amén.